bienvenidos de nuevo a este espacio. El día de hoy estoy acompañada por mi compañera Catalina Espinosa, terapeuta del lenguaje. Cata, un gusto tenerla por acá. Muchas gracias, Jos, por la invitación. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la terapia ocupacional y la terapia del lenguaje en conjunto, ¿verdad? Entonces, cuéntenos primero, Cata, lo más importante, que ¿cuándo ocupamos a un terapeuta del lenguaje? ¿Cuándo podemos decir es momento de buscar a un terapeuta del lenguaje? Bueno, Jos, es una pregunta muy importante porque la terapia del lenguaje en muchos casos es necesaria desde que bebé nace, es necesaria en la juventud, en algunos casos, y en la edad adulta, cuando hay demencia, es una necesidad sí o sí. Entonces, bueno, para explicarte un poquito, en los niños, cuando un maestro, un neurodesarrollista, un psicólogo, quien sea, que refiere a los niños a terapia del lenguaje, puede ser porque hay una dificultad de articulación, ¿verdad? Puede ser porque sea de respiración. Sabemos que la articulación y la respiración van de la mano, ¿verdad? Y en algunos casos por la alimentación. Entonces, porque el niño no mastica bien, ¿verdad? Entonces también lo trabajamos en conjunto con terapia ocupacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez va esa sensorialidad, ¿verdad? Que ese niño, dice la mamá, es que no me quiere comer alimentos crudos, como por ejemplo la zanahoria, ¿verdad? Y no sé cuándo me la rechaza ni cuándo la quiere, o sea, porque él no me expresa. Hablemos tal vez de un autismo, por decir algo, ¿verdad? Que ahí es necesario que la terapia del lenguaje sea en conjunto con la ocupacional, porque el ocupacional va a trabajar la alimentación y yo voy a trabajar cómo él expresa, que sí quiere, que no quiere, ¿verdad? Eso. Cata, tal vez como para ir haciendo, ¿verdad? Como puntos muy importantes que lo hemos aprendido también en consulta, hay una parte de los bebés, el tema del frenillo, ¿verdad? Que yo ya después de que fui mamá me di cuenta de la importancia del frenillo y uno no se imagina, ¿verdad? Entonces a veces tenemos chicos de 3 años, 4 años que llegan a la clínica porque no habla, porque no tiene una buena pronunciación, y ahí es donde decimos, es que había un frenillo, ¿verdad? Entonces tal vez como para ir en esa línea del tiempo, eso, cuéntanos un poquito sobre esa parte del frenillo. Ok, Jos, el frenillo es súper interesante, ¿verdad? Hay unos frenillos que son funcionales, que son esos frenillos que no te alteran nada, ni la alimentación, ni el habla, ¿verdad? Entonces es un frenillo que está, pero no hay un problema. Pero tenemos los frenillos cortos que nos dificultan tanto la articulación como la alimentación. Entonces, por eso te decía yo que la terapia del lenguaje viene desde el niño cuando es bebé, porque si mamita nos cuenta que no cogió el pecho, que hubo un problema de amamantarlo, ¿verdad? Que solo con biberón, que la chupeta también fue terrible para ellos, todo eso, entonces ya vemos, y entonces empezamos a estudiar todo lo que es la cavidad oral y vemos un frenillo. A veces este frenillo es unilateral, abajo, en la lengüita abajo, pero también podemos ver arriba, entonces son frenillos unilaterales. El de arriba, pues si bien es cierto, no perjudica tanto a el habla, pero sí la alimentación. ¿Por qué? Porque no hay un lameo o un rastreo de la cuchara correcto, porque el hacer a los niños les va a doler, ¿verdad? Entonces, ¿qué se recomienda? Cuando el frenillo no es funcional y hay muchas dificultades, tanto de alimentación como de habla, es cortarlo, no separar, porque existen las dos, ¿verdad? Que se separa y el que se corta. Muchas veces, incluso cortado, si el niño es muy bebecito, se puede volver a hacer. Yo he tenido un paciente que se le ha cortado el frenillo hasta 3 veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se vuelve a hacer? Bueno, muy importante, cuando el frenillo se corta y ese niño no tiene terapia de lenguaje ni un manejo correcto posterior a la cirugía, ese frenillo pasa en reposo, ¿verdad? Y entonces muy fácil se vuelve a pegar, ¿verdad? Entonces hay que llevarlo a terapia, claro, dar un lapso de tiempo que son 15 días lo prudencial, ¿verdad? Para que ese frenillo sale correctamente con frito, ¿verdad? Heladito, gelatina, que a los chicos les encanta. Y ya luego se hace un trabajo de terapia de lenguaje, ¿verdad? Eso fue el frenillo. También
el frenillo tiene la particularidad de que a veces es muy difícil de diagnosticarlo, porque nosotros decimos, para diagnosticarlo, decimos, no tiene lengua de corazón, la punta de la lengua no está en corazón, entonces es un frenillo funcional. Pero si ponemos al chico a decir una L, que tiene que poner la lengua arriba y abajo, no lo logra, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos un movimiento lingual rotatorio fuera de la boca, vemos que esa lengüita casi no sale. Entonces, todas esas cosillas nos hacen ver que el frenillo no es funcional. Entonces, ¿qué es lo ideal? Cortar. Y también esos tips, ¿verdad? Que usted dice, también nos pueden dar como esas banderitas para decir, tengo que ir, ¿verdad? Sí. A terapia del lenguaje. Incluso, perdón, a las mamitas muchas veces en los hospitales las guían, ¿verdad? Y les dicen, bueno, mamita, bebé no puede coger el pecho, pero es porque tiene un frenillo, lo ideal es que se lo corte. Hay otras mamás que no se lo dicen. Entonces sale con el problema, ¿verdad? Y es aquella mamá que sufre porque bebé me muerde y bebé no se alimenta, no se llena, no queda satisfecho. Pero nunca sabe que eso es necesario, que luego de que se refiera a cortar el frenillo, ir a la terapia, ¿verdad? Entonces ya esa terapia hace que bebé succione, ya sea el pecho, ya sea el chupón, lo que sea, ¿verdad? Y así poderse alimentar normalmente, ¿verdad? Ya después vendrá lo que es la articulación, todo eso, sí. Pero sí se trabaja siempre. Que eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, por eso le decía lo de la línea del tiempo. Entonces ahorita ya en esta parte como de bebés, que uno podría creer que un bebé, ¿verdad? No sé, 2, 3, 4 meses, y uno dice, ¿para qué va a ir a terapia de lenguaje si ni siquiera todavía está empezando el balbuceo, qué sé yo, ¿verdad? Pero ya ahí empezamos a ver frenillo, ¿verdad? Alimentación, succión, desde lactancia, y ahora sí, entonces ya podemos pasar al niño, ¿verdad? Ya más grande, que era lo que estábamos hablando ahora. Una de las cosas para mí es fundamental, y en alguno de los episodios anteriores lo hablábamos, es esta parte de la comunicación como tal, ¿verdad? Porque hay muchas veces, como decíamos antes, en autismo o incluso hasta sin alguna condición, podemos ver la dificultad y la frustración que hay de los niños, ¿verdad? Cuando no logran comunicar lo que quieren. Me duele, quiero algo, no me entienden qué es lo que quiero, no puedo negociar, ¿verdad? Y en la mayoría de las ocasiones, Cata, usted me dirá si no, los chicos tienen una comprensión súper buena, ¿verdad? Es el tema de producir el lenguaje, ¿verdad? Y ahí es donde se dificulta, y entonces tenemos que empezar las evaluaciones y ya empezar a trabajar en conjunto. Hay niños, que han llegado incluso a la terapia de 3 añitos en adelante, y uno ve, por ejemplo, el frenillo, ¿verdad? Entonces uno le dice a papá o a mamá, bueno, hay que cortarlo. Ay, doctora, pero es que eso les va a doler, y ya a esta edad, y todo, bueno, se ha mandado a cortar el frenillo hasta los adultos, ¿verdad? Entonces, yo diría que entre más bebecitos es mejor cortar el frenillo, pero vamos a ver, hay niños que se inhiben incluso a desarrollar el lenguaje, puede ser por dolor que les causa el frenillo, a veces este niño también presenta una tartamudez, y eso es súper importante, porque el niño va a sentir como ese miedo de que no me va a salir la palabra que quiero decir, que quiero expresar, ¿verdad? Entonces, aparte del frenillo, tengo una tartamudez, ¿verdad? Entonces ya eso se trabaja con psicólogo, con terapia ocupacional, ¿verdad? O sea, mi amor, concentrémonos, respiremos, la postura de los niños, ¿verdad? O sea, todo es un círculo, ¿verdad? Todo tenemos que trabajarlo en conjunto, porque ese niño tiene que concentrarse, ¿verdad? Para poder decir lo que quiere, ¿verdad? Cuando está el frenillo acompañado de una tartamudez, pero sí o sí, entre más rápido lo cortemos mejor, ¿verdad? Entonces, quitamos el frenillo, ya trabajamos luego lo que es tartamudez, y ya ese niño va a ir desarrollando una habla espontánea más clara, y él solito va a ir fluyendo, pero tenemos que ayudar, porque también ellos en la escuela se aíslan, porque cómo expreso lo que quiero, o sea, para defenderse, para quiero ir al bar, y o sea, se pega, ¿verdad? Y empieza la parte social a afectar, ¿verdad? Y también hay algunos que incluso adquieren un mutismo selectivo, y llamamos un mutismo selectivo a esos niños que se expresan con esa dificultad solo en el hogar, y me pongo mudo cuando estoy fuera de casa, ¿verdad? Entonces llegan al aula, al kinder, al materno, a la escuela,
y adquieren ese autismo selectivo porque aquí nadie me va a comprender. Pero en la familia, en el entorno familiar, todo el mundo lo entiende. Nos ha pasado mucho, Cata. De hecho, hace poco llegó un chico que venía de un kinder y tenía, creo que eran como 4 o 5 meses de estar en el kinder, y cuando salió le dijeron a los papás, es que yo no lo he escuchado la voz, ¿verdad? Y los papás, pero ¿cómo? Sí, tiene 4 o 5 meses y en la casa habla súper bien, de hecho conmigo en consulta habló muy bien, ¿verdad? Entonces uno dice, qué increíble, ¿verdad? Que todo esto pase, e incluso en este caso, ¿verdad? Como también uno se pone a pensar mucho de la escuela, ¿verdad? Cómo en ningún momento les dijeron a los papás, mira, es que, no sé, él no me habla o él habla. En algún momento les ha dicho algo, ¿verdad? Porque también es parte del desarrollo de él. No va a ser lo mismo, ¿verdad? Que si él está calladito en un espacio, a que si está conversando y socializando con los demás niños. Sí, entonces, ahí vamos a dejar un poquito lo que es el frenillo. Y vamos a entrar un poquito en un tema que es sensible, ¿verdad? Porque hay muchos papás que dicen, bueno, es que no, apenas tiene 2 añitos, va para 3 añitos, pero dice mamá, papá, agua, y ya yo con eso estoy contenta. Y no, sabemos que el primer ciclo del lenguaje se cumple a los 3 años, y mínimo a los 3 años bebé tiene que decir de 50 a 100 palabras. El segundo ciclo se cumple a los 6 añitos, que debería decir entre 250 y 300 palabras. Entonces vemos que no hay un tal de tranquilidad, ¿verdad? De que me dice mamá, papá y ya, ¿verdad? Entonces, bueno, yo siempre le digo a los papitos, hay que estimularlos y también estimular mucho el lenguaje nuevo. O sea, mi amor, si quieres agua, quieres fresco, ¿y de qué quieres fresco? De naranja, de fresa, de limón, ¿verdad? Que él sepa que hay fresco de variedad, que sepa reconocer ya frutas, ¿verdad? Que vamos al supermercado y que a un bebé le vayamos diciendo, bueno, vamos a comprar bananos y ve que el banano es amarillo y todo. Entonces, que él vaya adquiriendo mucho vocabulario desde muy bebé, aunque no nos vaya diciendo todas las palabras que queremos, pero sí saber que va a cumplir 3 añitos y tiene al menos 50 palabras. Eso es súper importante, porque llegan a la escuela y eso que le dice a uno los maestros que es muy frecuente, casi no socializa. Casi no socializa porque no tiene vocabulario, no sabe cómo decir, por ejemplo, él sabe que es un carro, pero tiene al frente 3 carros, uno rojo, uno amarillo, uno verde. ¿Cómo pide el verde? Entonces muy sencillo, lo señala. No hay que estimular tanto el señalamiento cuando hay un vocabulario y cuando el niño puede articular. No estimulemos el señalamiento. ¿Cuándo hay que estimular el señalamiento? Cuando no hay articulación. Entonces empieza con el señalamiento. Mateito, ¿qué quieres? Ok, primero que nos señale, ¿verdad? Ya después vamos estimulando, mi amor, eso que quieres se llama carro, ¿verdad? Se llama fresco, se llama leche. Pero ya eso cuando ya hay una dificultad de lenguaje, o sea, cuando llegamos como a esos periodos y decimos, no logró adquirir el vocabulario, no ha ido como desarrollando, o igual lo podemos hacer o cuando vemos como que no está generando ese sí, por eso te decía que es un tema sensible, porque hay papás muy tranquilos, hay otros muy preocupados, ¿verdad? Que ellos ven que tal vez han tenido otro chiquitín que ha desarrollado muy fácil el lenguaje, sobrinos, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces llega el bebé a los 2 años y con costos dice mamá, entonces ya se preocupa, ¿verdad? Y buscan ayuda, buscan terapia y todo. Entonces uno ve que es un papá preocupado y que va a seguir todas las estrategias que uno le dice. Pero cuando ya papá llega a la terapia y nos dice, me dijeron en materno, en transición, en la escuela, entonces vemos que hay un retraso de mucho tiempo, ¿verdad? Ya se terminó el primer ciclo, ya vamos a llegar al segundo ciclo. Entonces, en esta etapa, lo ideal es trabajar mucho con terapia ocupacional, que ver si no es un tema sensorial auditivo, que lo puede ser. O de atención. Ajá, exacto. Que no es un tema sensorial, por ejemplo, de voz, porque puede ser que la voz en la casa, por ejemplo, se habla en voz muy alta, ¿verdad? Y entonces ya que el niño sensorialmente está un poquito, digamos, traumado, ¿verdad? Que todo el mundo hay gente que tiene una voz fuerte, un tono de voz fuerte. Hay otros que
lo tenemos más bien demasiado suave. Entonces, a veces esa sensorialidad afecta. Pero es importante que los papás que noten que bebé a los 2 añitos, puede ser menos, no dice la suficiente cantidad de palabras, acudan, que no esperen a que se lo refieran, ¿verdad? Y ya cuando está referido, pues bueno, es en buena hora acudir lo más pronto posible, ¿verdad? Y digo yo acudir yo, pero también seguir todas las estrategias que uno le da como profesional, sea en terapia ocupacional, terapia de lenguaje, la que sea. Si la especialista le dice, mira, papá, vamos a trabajar esta semana, mientras lo vemos, hay que hacerlo, porque la terapia sola no funciona. Sí, claro, completamente. Tiene que trabajarse en conjunto desde la casa, porque nosotros lo vemos 1 hora a la semana, 2 horas, ¿verdad? Pero el resto de las horas. Cata, entonces, para recapitular un poquito, esta parte del señalamiento, lo necesitamos hacer aunque el niño no vaya hablando, ¿verdad? O sea, que llegamos, por ejemplo, a los 3 años y vemos que el niño no está generando una cantidad suficiente de palabras, entonces ahí empezamos a trabajar con el señalamiento, o si va bien, lo dejo o más bien lo empiezo a acompañar. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, Jos, este tema del señalamiento, yo lo pongo en práctica, le digo a los papitos que lo practiquemos cuando, digamos, en un chico con un autismo de un nivel 3, ¿verdad? Que no ha querido hablar, ¿verdad? Que no logramos saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿verdad? Entonces ahí sí, mamá, papá, bueno, estimulemos el señalamiento. Juancito, ¿qué necesitas? ¿Verdad? ¿Qué quieres de eso que está ahí arriba? Señálame. Y si es necesario, lo alzamos, ¿verdad? Que llegue a lo que él necesita, señalar, tocar las galletas, el jugo, el juguete, lo que sea, ¿verdad? Pero si el niño articula, yo no estimulo tanto el señalamiento porque es un confort para el niño, ¿verdad? Entonces ese niño va a sentir más fácil señalar que articular, ¿verdad? Entonces señalamos cuando no articulamos, ¿verdad? De momento. Pero si vamos viendo que ya el niño desarrolla una articulación, que va adquiriendo un poco de vocabulario y comunicación, vamos quitando el señalamiento, ¿verdad? Eso es lo que yo le digo a los papitos. Ahora, nunca es poquito el vocabulario, digamos, cuando vemos que el niño se le facilita aprender. Bien, entonces, por ejemplo, vamos al súper y le decimos, Juancito, ¿qué querés de frutas? Y dice, manzana y guayaba y fresas, y vemos más frutas y entonces, bueno, Juancito, hay más, ¿querés esta otra? Pero entonces cuando llega a la casa vamos a acomodar todas las refres y vamos mencionando todo, ¿verdad? Para que vaya adquiriendo un vocabulario y a la vez un reconocimiento visual de lo que compró. Entonces ya el niño, por ejemplo, ve la imagen en una foto y la reconoce, tanto como si la ve en físico. Entonces, por eso te digo, es un tema sensible porque hay papás que dicen, no, si ya reconoce muchas frutas, muchos objetos, muchas cosas, pero si hacemos una evaluación y vemos que no reconoce de 10 frutas, 2 o 3, ¿y qué pasa con las otras? ¿Verdad? Y lo mismo pasa con el vocabulario. Entonces, entre más vocabulario le estimulemos, mejor. Perfecto, Cata. Yo creo que ya tenemos, ¿verdad?, bastantes tips y bastantes puntos importantes que los papitos pueden ver de bebés y niños. Pero yo también quería que habláramos un poquito sobre el joven, ¿verdad?, y el adulto mayor, porque en la terapia ocupacional, en la terapia de lenguaje, perdón, al igual que la terapia ocupacional, abarca muchísimas áreas, ¿verdad? Entonces, justamente esa es la idea de este episodio, ¿verdad? Ya luego vamos a hablar de más temas, más en específicos y casos y demás, pero ahora yo quiero que me cuentes un poquito también qué hace el terapeuta de lenguaje con el adulto joven. Ok. Es un tema súper lindo, súper importante, porque uno dice, bueno, ya es joven y habla bien, se comunica bien, sé todo, ¿verdad? Pero vemos que es un joven que trabaja con audífonos todo el día, digamos, recibiendo llamadas, despachando, pero todo es vía audífonos. Entonces ahí entra lo que es la terapia ocupacional, porque hay un tema sensorial auditivo, que una vez él se quite esos audífonos,
todo el entorno va a ser demasiado para ese joven o esa joven, ¿verdad? Entonces, a veces por ese trabajo de tener los audífonos todo el día en el trabajo, desarrolla un tono muy suave, muy bajo, entonces les cuesta comunicarse, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esa parte de comunicación con un tono de voz que se logre comunicar con otra persona, ya sea presencial como por teléfono, que él sepa que ya no tiene los audífonos, ¿verdad? Eso cuando es un tema industrial. También tenemos los jóvenes que trabajan con maquinaria pesada. Llámese en construcción de una casa, ¿verdad? Llámese en carretera con esas máquinas, ¿verdad? Que rompen el pavimento, que son sensorialmente bastante molestas. Si lo es para uno que pasa cerquita, ahora trabajar todo el día con eso, es súper molesto. Entonces, ahí todo lo que es sensorial perjudica todo el cuerpo, ya sea auditivamente, visualmente, porque también usan esos lentes especiales, ¿verdad? Y desarrollan ese lenguaje muy bajito o en algunos casos muy fuerte para que me escuchen, ¿verdad? Porque estoy usando esta máquina y aquel no me escucha lo que le estoy diciendo, que no me lo tire todavía, que más bien que me lo pase, etc. Y también en los jóvenes, desgraciadamente, tenemos hoy en día muchos accidentes motociclistas, ¿verdad? Entonces, esos jóvenes que han tenido accidentes y se golpean, qué sé yo, la parte frontal de la cabeza o la parte trasera del occipital, y ya quedan con una praxia, con una fascia, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo, bueno, no todos lo saben, pero el cuerpo del ser humano es una X, ¿verdad? Entonces, si nos golpeamos la parte izquierda, nos afecta la parte derecha y viceversa. Entonces, ahí puede afectar el habla, la deglución, ¿verdad? El cálculo, ¿verdad? La ubicación, el reconocimiento, muchas cosas, ¿verdad? En un simple accidente automovilístico. Algunos que ya es más severa el accidente puede quedar con una tráquea. Esa tráquea, bueno, en el caso de que sea temporal, puede olvidar la deglución, ¿verdad? Una resequedad de cuerdas, que es un problemita que se puede solventar, ¿verdad? Mucha hidratación, pero se tiene que trabajar la deglución, y uno dice, bueno, ya sí, vuelvo a aprender a tragar, pero sabemos que nosotros tragamos y no lo pensamos, que voy a tragar, sino conecto la respiración, trago y sigo. O sea, no es algo que yo lo piense, ¿verdad? Todo lo hacemos espontáneo. Entonces, esa parte, muchos la pierden y hay que volver a retomar, ¿verdad? Concentrémonos, Juan, vamos a tragar. Esta cucharadita se hace con texturas que el médico nos haya indicado, ¿verdad? El líquido también a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Que se utilice cuando ha tenido la tráquea. Y eso así como unos casitos que te puedo decir que son necesarios en la juventud. A algunos también, que se les hace una resequedad de cuerdas o una irritación laringea, que es muy frecuente por la toma y la ingesta de licor, ¿verdad? Sea cerveza, llámese vino, y el cigarrillo y el café. No les voy a decir que no tome café, pero todos estos son irritantes laringeos. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que es la parte laringea, cuerdas, esófago, todo eso se irrita, ¿verdad? Entonces, incluso se ha recomendado y científicamente está probado de que uno toma café y debería tomarse un vasito de agua después del café, ¿verdad? Para limpiar un poquito ese irritante laringeo que se consumió, pero no lo hace. Súper bien, Cata, qué montón, ¿verdad? De cosas. Y mientras usted hablaba, también se me ocurría, bueno, también el tema de la tecnología, ¿verdad? Ahora en los adolescentes y en los adultos jóvenes también. Todo lo que puede afectar también esta parte de la tecnología, igual el tema de audífonos, el tema de pasar frente a una pantalla, la parte social y de comunicación, incluso también está también científicamente, ¿verdad?, evidenciado
cómo se han ido afectando las relaciones sociales en los adolescentes y en los adultos jóvenes justamente a causa de la tecnología, ¿verdad? Entonces vemos chicos que no saben relacionarse, no saben decir necesito esto, quiero lo otro, no hay una forma de generar una conversación, ¿verdad? Entonces se me ocurren también otro montón de temas, ¿verdad? Adolescentes, sí, claro, adolescentes con autismo también, ¿verdad? Lo mismo el tema de comunicación. Entonces, en general, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la comunicación y con todas las estructuras del cuerpo, ¿verdad? Que interfieran en la comunicación. Y por último, Cata, para no hacerlo demasiado largo, porque aquí duramos a la tarde, el adulto mayor, ¿verdad? Que lo mencionaste un poquito al principio, el tema de demencias, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos igual en la parte de adulto mayor en terapia de lenguaje? La demencia, que es lo que me encanta, yo. El fuerte. El fuerte. Yo pienso que todos desearíamos llegar a una edad adulta sanos, ¿verdad? Cognitivamente, físicamente, ¿verdad? Pero muchas veces cuesta, ¿verdad? Y ahí se ve involucrado muchos temas desde la niñez, la alimentación, el entorno familiar, todo, cómo te desarrollaste en el trabajo, ¿verdad? Si fue un trabajo placentero el que desarrollaste en tu juventud, todo, ¿verdad? Pero vemos las demencias. Bueno, las demencias no escoge raza, pobreza, riqueza, viene y listo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Cuando un adulto ya es diagnosticado, ¿verdad? Parkinson, Alzheimer, ELA, lo que sea. Ahora tenemos mucho post-COVID también. Que es lo primero que muchas veces afecta es la memoria. Y ahí sí o sí hay que trabajar terapia de lenguaje para trabajar todo lo que es memoria a corto plazo, a largo plazo. Porque, por ejemplo, aquí traigo un ejemplo pequeño. Yo le puedo decir a un adulto que qué es esto, ¿verdad? Y puede durar 5 minutos ahí. Y él lo ve y quiere decirle que es un zapato, pero no lo puede decir, ¿verdad? O que esto es un basurero. O yo le digo, Luis, este basurero, ¿para qué sirve? Incluso le digo la palabra y no, ¿verdad? Eso por mencionar algunos casos, ¿verdad? Luego, las demencias que se ve también, que por ejemplo yo como hija le sirvo a mi papá, a mi mamá un huevito frito y él dice que no quiere esa chancleta porque ya no asocia que es un huevito frito, cosa que lo comía todos los días, ¿verdad? O el pinto dice que él no quiere esa sopa, ¿verdad? Entonces son cosas que a veces dan mucha impotencia como familia, ¿verdad? Y a ellos mismos, ¿verdad? Porque cuando decimos que afecta la parte cognitiva, es que también afecta la expresión, o sea, cómo expreso que no me gusta ese pinto, ¿verdad? No lo logro. O que pierden el conocimiento de que aquel es un familiar, por ejemplo, que es mi esposa. Entonces sale corriendo y dice que no quiero dormir con aquel viejo o aquella vieja porque no lo conozco, ¿verdad? Y es parte de esa demencia. Luego viene la parte deglutoria, que también se pierde mucho en una demencia. Entonces hay que ir, vamos a ver, probando texturas. Por ejemplo, la patología del ELA, que es una patología muy cruel para el paciente, para el familiar, para el cuidador, que el cuidador debería tener un psicólogo, ¿verdad? Y la familia, porque es una patología que se dificulta la memoria, toda la movilidad física se ve alterada, hay una rigidez del cuerpo, ¿verdad? Ya no hay cómo coger ni siquiera cucharas adaptadas, vasos adaptados, que todo eso lo hacemos los de terapia ocupacional, ¿verdad? Las texturas, ya no hay textura que pase porque ya se lo olvidó tragar, ¿verdad? Entonces, se puede pasar, a mí se me puede olvidar tragar. Sí. Exacto, entonces es algo que, bueno, yo he tenido 3 pacientes ELA y recuerdo la última
que fue una señora, y yo la enseñé a comunicarse con los ojitos. Entonces, que ella me cerraba los ojitos cuando tenía mucho dolor. Y ella cognitivamente lograba hacerlo casi hasta los últimos días de su vida, ¿verdad? Pero así logró comunicarse todo lo que fue las personas de cuidados paliativos, ¿verdad? Para poder saber si estaba con dolor, porque ella ya no expresaba, ya el cuerpo era rígido, por mencionar alguna de esas enfermedades, ¿verdad? Ya está el Parkinson y el Alzheimer, que pues no es tan rígido el cuerpo, pero sí está la dificultad de la memoria y la cognición. Ahora, para ellos también la parte de estimulación táctil a veces se les dificulta. Por ejemplo, usted llega a terapia ocupacional, le llega un paciente con Parkinson o Alzheimer y tiene una, qué sé yo, como nervios, ¿verdad? De que ha estado tanto en los hospitales, de que ha sido tanto tratado con medicamentos que van pulsados y todo. Y usted le va a dar, por ejemplo, una bolita como esta que tiene esas prominencias que son bastante marcadas, ¿verdad? Y él puede hacer mente a que esto lo va a pulsar, ¿verdad? Entonces puede sentir temor y va a rechazar esto. Y esto lo puedes tocar, es un hule, ¿verdad? Tiene color, alumbra y todo para ver si le atrae al paciente, para poder trabajar la parte sensorial, y ellos no lo aceptan, ¿verdad? Entonces es un todo que tenemos que trabajarlo desde terapia ocupacional, desde terapia de lenguaje, terapia física, todo para poder preservar las habilidades que le queden al paciente. Y la calidad de vida. Y la calidad de vida. Con Carolina, en uno de los podcasts también hablábamos, me pareció muy lindo y fue una actividad que de hecho la recomendamos hacer en casa, que era como la biografía de la vida, ¿verdad? Entonces ella decía que incluso ella lo recomendaba hacerlo, ¿verdad? Como para conectar también ahorita y en cualquier momento de la vida con esas cosas que me gusta, la música que me gusta, el olor que más me gusta, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces ella decía, ya luego cuando nosotros llegamos a ser adultos mayores y más aún si hay alguna condición, entonces yo vuelvo a leer esa historia, ¿verdad? Y me vuelve a ir recordando, entonces vamos trabajando también esa memoria. Entonces me pareció una actividad lindísima que yo creo que también, ¿verdad? Traerla de nuevo ahora que estamos hablando del tema, y que es también una forma en la que trabajamos en conjunto. Claro, y algo importantísimo que se ha perdido mucho y es súper lindo, como eso que estás comentando, es, bueno, ya no se usa mucho, los álbumes de fotos, ¿verdad? Se trabaja mucho con las demencias. Entonces yo a veces les pido a los hijos, ¿verdad? Tráiganme el álbum de fotos y poner a ese paciente a reconocer quiénes están aquí y dónde estaban, porque es cierto, es una memoria a muy largo plazo, porque pueden haber pasado muchos años, ¿verdad? Pero así se trabaja. Y traer a la mente esos familiares que son reales, ¿verdad? Porque están en esa foto, que algunos puede ser que ya no estén, pero podemos preguntar, bueno, papá, ¿y está tu hermana todavía? Pues ya falleció, ¿verdad? Trabajar esa parte. Eso por mencionar la memoria a largo plazo. Pero la memoria a corto plazo también es sencilla de trabajar y es algo que los hijos o familiares de una persona que tenga demencia lo pueden hacer, es recordar, digamos, en la noche, ¿qué desayunaste, mamá, hoy? ¿Te gustó el desayuno? ¿Verdad? ¿A dónde fue que fuimos ayer? A la terapia, al médico, a donde un hijo, a donde un nieto, a misa, al bautizo, o sea, que ella recuerde, que él recuerde, ¿verdad? Esas son memorias a corto plazo, ¿verdad? Que es súper importante trabajarlas siempre para ir, como te digo, preservando las habilidades y que el deterioro no avance tan rápido. Súper bien, Cata. Bueno, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Si queremos seguimos otro ratito. Definitivamente podríamos seguir todo y más, pero justamente es para que las personas, ¿verdad?, que nos ven puedan observar la cantidad de cosas, la importancia, ¿verdad?, y la importancia de la terapia del lenguaje y cómo lo podemos trabajar en conjunto, ¿verdad? Y ya pues si cada persona tiene dudas específicas, lo puede dejar en los comentarios, nos puede contactar directamente porque muy posiblemente vamos a poder aclarar las dudas específicas. Aquí fue como un barrido súper rápido y súper general, ¿verdad?, de todas las etapas de la vida donde el terapeuta del lenguaje en conjunto con terapia ocupacional
ocupacional podemos trabajar, pero bueno, cada caso es un mundo. Todos los pacientes, aunque sea en la misma ELA, el mismo Parkinson, todos tienen necesidades diferentes, todos. Sí. Todos son casos diferentes. Entonces todos requieren su evaluación, su intervención completamente diferentes. Entonces, pues bueno, pues ahí les dejamos, ¿verdad? Un poquito de información. Y como les decimos, cualquier consulta estamos para servirles en la clínica, ¿verdad? Entonces nos despedimos por hoy, Cata. Sí, un y por ahí nos volvemos a ver. Para servirles. Hablando de bienestar, un podcast de Autonomy.